para tratar de tener la subida antes que lo que dejé subida la anterior, ¿ya? Ok. Me imagino que pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Creo que eso está visible en este momento en la pantalla compartida. Y vamos a estar usando el día de hoy también la pizarra, que como ustedes sabrán, vamos a estar haciendo un par de ejercicios relativos a diagramas de flujo. ¿Ya? Entonces aquí va a aparecer la pizarra en el caso de que la necesitemos. Ok, entonces, un par de avisos. El día miércoles, o sea, mañana, va a quedar subida la primera tarea. Ya le vamos a enviar el enunciado a la primera tarea. Es una tarea que es bien corta, no hay mucho, no deberían tener problemas en resolverla. Es una tarea en parejas, así que ahí júntense con alguien para resolverla. Y como les digo, es relativamente corta y la materia que entra para esa tarea es hasta lo que veamos el día de hoy. Ustedes ya empezaron a ver algo de estructuras condicionales con el ayudante, así que él les va a hacer algunas recomendaciones de cómo abordar la tarea durante la ayudantía de mañana, ya para que puedan participar de esa instancia. Me parece que han avanzado bastante con el ayudante. De hecho, él mismo me recordó el nombre de la aplicación que les iba yo a recomendar la vez anterior, que es este PSE Int, lo envié ahí por el chat, que es una aplicación que permite crear el programa en pseudocódigo o diagrama de flujo, hacer la traducción entre ambos y probar el programa. Ya a uno le permite probar este programa para ver cómo funciona. Respondiendo un poquito a la duda de dónde era que se programaba, dónde era que uno interactuaba con la máquina, el PSEInt nos permite ese tipo de interacción o nos permite consolidar un poquito esa diferencia. Porque ustedes van a tener en ese programa una parte en la que se programa, otra parte en la que ustedes interactúan con el programa, en la que también le va a mostrar a ustedes los resultados de los comandos como escribir, ¿cierto? Escribir es el comando que me permite a mí, o que le permite al programador hacer que el programa muestre un resultado por pantalla. Entonces todo eso queda mucho más claro si ustedes lo ven con esos ejemplos. No es requisito para el curso, pero es una aplicación que les puede servir a ustedes, ya sea para resolver las tareas, como para también resolver algunas dudas que les puedan quedar. ¿Ok? Vamos entonces con la clase del día de hoy. Nosotros estuvimos la semana pasada enfocados en lo que eran las estructuras secuenciales. Vamos a hacer un par de ejemplos de las estructuras secuenciales, el resto los van a ver en ayudantía. Y vamos a continuar el día de hoy con lo que son estructuras condicionales. ¿Ya? Después terminamos con lo que son las estructuras cíclicas, que ya sería lo último correspondiente a la materia de pseudocódigo y diagrama de flujo. Y una vez que terminemos con estructuras cíclicas, nos vamos de lleno a MATLAB. ¿Ok? Así que ya queda poquito para empezar a usar los programas. ¿Cómo van con la instalación? ¿Han podido instalar el MATLAB? Vamos a partir con MATLAB, así que necesito que lo tengan instalado. Si es que hay alguien que no lo tenga instalado, por alguna razón, les pido que me lo hagan saber. Me parece que el ayudante les había hecho algunas recomendaciones para instalarlo. Lo primero es tener la cuenta de MathWorks y uno entra por ahí y le permite a uno descargarlo. ¿Ya? Así que, pero si necesitan instrucciones adicionales, no hay problema, se las puedo entregar. Ya, perfecto. Lo voy a dejar anotado para que no se me olvide, para poder dejarles a ustedes las instrucciones de instalación del programa. Bien. No lo vamos a usar de aquí a un par de semanas, así que todavía hay tiempo, no se preocupen, pero sí, yo les había prometido eso y no se los he enviado, que son las instrucciones de instalación de MATLAB. ¿Ya? Así que Matías, respondiendo un poquito a tu duda, les voy a dejar subido un instructivo, me parece que de hecho lo tengo del semestre pasado, así que voy a ver si es que está exacto como el año pasado. Si es que son los mismos pasos, lo voy a verificar y de ahí se los dejo colgado en el aula virtual. ¿Ya?
Pero lo primero es, entren a mathworks.com, perdón, ese mensaje se supone que iba para todos. Entren a la página de Mathworks y se crean una cuenta con su correo mail.pucb. ¿Ya? Así que eso es el primer paso. Después, una vez que tienen eso, ya la instalación funciona bastante rápido. Y después les voy a también hacer algunas recomendaciones de qué paquetes instalar y cuáles no. Porque dependiendo de qué paquetes adicionales le quieren instalar ustedes al MATLAB, se puede demorar 2 horas o 8 horas en instalarse. ¿Ya? Así que ahí hay una diferencia interesante. Ok, entonces vamos a avanzar aquí en la diapositiva hasta el punto en el que quedamos la clase pasada, ¿cierto? Estábamos viendo aquí técnicas de formulación, las estructuras, y los tipos de estructuras eran principalmente 3, ¿cierto? Secuenciales, condicionales y cíclicas. Nos habíamos enfocado en lo que son las estructuras secuenciales en un primer momento. Vamos a resolver un par de ejercicios utilizando estas estructuras secuenciales y después avanzamos con lo que son las estructuras condicionales. Y el jueves terminamos con lo que son nuestras estructuras cíclicas. Estas 3 son bastante similares entre sí, así que por eso es posible revisarlas las 3 en un día. Las estructuras condicionales sí tienen algunas cositas adicionales que quizás son interesantes de comentar, así que por eso nos vamos a demorar un poquito en ellas. Entonces, estructuras secuenciales, asignación. ¿Se acuerdan cuál era la estructura de asignación? ¿Cómo nosotros la íbamos a denominar en pseudocódigo? ¿O cuál era el símbolo que íbamos a utilizar para realizar la estructura de asignación? Porcentaje. ¿Porcentaje? Estructura de asignación. ¿Cuál era la estructura de asignación? Se lo recuerdo, para que ustedes lo tengan ahí presente. Es cuando yo le asigno a una variable, le asigno un valor. ¿Ya? Esa es la estructura de asignación. Entonces, ¿cómo nosotros le asignábamos un valor a una variable? ¿Cuál era el símbolo que se utilizaba? Bueno, en realidad hay 2 tipos de símbolos que se pueden utilizar. El igual, ¿cierto? Diego le achuntó. Y hay otro símbolo que también se puede utilizar, que yo les dije que me gustaba más. ¿Y cuál era? Teníamos el igual y la flecha, ¿cierto? La flecha apuntando hacia la izquierda. Entonces la estructura de asignación era esta estructura de aquí, en la que nosotros le asignamos el valor que está a la derecha. ¿Ya? Recuerden ustedes, el valor que está a la derecha se le asigna a la variable que yo tengo a la izquierda. Entonces de esa forma la variable A va a terminar valiendo 1 y yo voy a poder utilizarla después en mi programa. ¿Ok? Vamos a desactivar aquí el puntero. Habían diferentes tipos de asignaciones. En este sentido no tiene mucho sentido entrar en el detalle de esto todavía, porque todavía no vamos a utilizar estas variables como contadoras ni como acumuladores, que es el uso que viene aquí justamente después, ¿cierto? El acumulador, que es lo que yo tengo acá. Esto se usa dentro de ciclos. Entonces, cuando entremos a ver los ciclos, ahí vamos a entrar en el detalle. Pero nosotros sí podemos definir lo que son asignaciones de trabajo, como esta, en la que asignamos toda una fórmula dentro de una variable, o bien las asignaciones simples, que eran las primeras, en donde nosotros le asignamos un valor a una variable. ¿Okay? Esas son las primeras con las que vamos a trabajar el día de hoy. La estructura de lectura, recuerden ustedes, es la que me permite hacer que el usuario ingrese un dato. ¿Ya? Entonces yo lo programo de esta manera para que el usuario pueda ingresar el dato. ¿Cómo se escribe esto? Leer. ¿Ya? Leer y separados por comas los datos que yo quiero que el usuario ingrese. ¿Ya? Normalmente esta estructura leer nosotros la vamos a acompañar de una estructura escribir, ¿ya? Justamente arriba. ¿Para qué?
para que el usuario, para darle las instrucciones al usuario de qué es lo que tiene que estar ingresando. Ya vamos a verlo en un ejemplo para que clarito qué es lo que vamos a hacer. Y la última estructura secuencial es la escritura, en la que nosotros vamos a mostrar valores por pantalla. ¿Ya? O sea, el resultado es tanto, puedo mostrar texto solamente, puedo mostrar únicamente números, podemos mostrar matrices, después lo vamos a hacer cuando entremos al tema de los vectores y las matrices, pero esto es un poco la idea del escribir. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio, un par de ejercicios bien rápidos. Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón del 2% mensual. ¿Ya? Y la segunda pregunta es, ¿y en un año? Partamos con la primera. ¿Ya? Entonces, este individuo, esta persona, desea invertir un cierto capital en un banco y quiere saber cuánto va a ganar después de un mes si es que deja invertido ese capital. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Nuestra primera variable tendría que ser el capital que va a invertir esta persona. ¿Ya? Entonces, vamos a definirlo como la letra C. Vamos a hacer el análisis de las variables de este programa. C va a ser entonces el capital a invertir. ¿Ok? ¿Cuál otra variable tenemos involucrada dentro de este problema? Ya, yo ya les di la primera, ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería una segunda variable que interviene dentro de nuestro problema? O constante, ¿ya? Puede ser también una constante. Ya, tenemos varias cosas, ¿cierto? Porque lo primero que dice Renata es el dinero. Te refieres a lo que gana, ¿cierto? El dinero que va a ganar esta persona. Si es que no interpreto mal la respuesta de Renata, tu respuesta, Renata, ya, perfecto. Entonces, en lugar de llamarlo dinero, porque el dinero es demasiado genérico, pongámosle ganancia o... sí, pongámosle ganancia. Ya, vamos a definirlo como la letra G, que va a ser la ganancia. Ya eso es lo que él va a ganar producto de invertir este capital. Y también tengo lo que dice Sebastián, que es el 2%. ¿El 2% qué es en este problema? La razón que paga el banco por invertir, ¿cierto? A eso, técnicamente, a este porcentaje se le llama tasa de interés. ¿Ya? Entonces vamos a definir la tasa de interés como una de las variables que intervienen en nuestro programa. Entonces, la I, que en este caso es 2%, es fijo, va a ser nuestra tasa de interés. Pero lo vamos a definir con una letra para que el programa sea después fácil de modificar en el caso de que la tasa de interés llegase a cambiar. ¿Ya? Y obviamente el tiempo, en este caso, lo tenemos, como dice Valentina, el tiempo también es una variable, pero calculemos primero para un mes y después nos preocupamos de ver por cuánto tiempo va a invertir esta plata. ¿Ya? Para eso vamos a tener que utilizar después la formulita del interés compuesto, ¿ya? Pero no nos metamos en ese dato todavía. ¿Ya? Ok, entonces, si es que la persona invierte C, si es que la persona invierte C, la ganancia, o lo que le va a pagar el banco por invertir su plata al mes, porque esta es una tasa de interés mensual, la plata que va a ganar esta persona al mes va a ser igual al capital por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, en un mes, lo que gana esta persona va a ser igual a el capital multiplicado por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo la ganancia en un mes. Entonces, con esto ya tenemos listo más o menos el outline de nuestro primer programa. ¿Ya? Vamos a programarlo aquí en pseudocódigo y en diagrama de flujo para que ustedes vean que es a partir de estas ecuaciones que estamos seteando aquí, se puede ir armando nuestro programa. Entonces, vamos con pseudocódigo.
¿Qué es lo primero? Inicio. ¿Ya? Lo primero siempre es el inicio. Entonces les tiene que quedar bien grabadito para siempre. Siempre nosotros en pseudocódigo de diagrama de flujo partimos con el inicio. Segundo paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este programa? Le vamos a pedir al usuario que ingrese cuál es el capital que quiere invertir. Ya de esa forma el usuario puede ingresar el capital a invertir y el programa calcula cuánto es la ganancia en un mes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir que C va a ser igual a un leer, perdón, vamos a leer C. Vamos a leer la variable C. Vamos a colocarlo de esa manera. Podemos ponerle paréntesis si que queremos hacerlo ver más como una función. Pero ¿cuál es la cosa? Cuando nosotros utilizamos la estructura leer, lo único que va a hacer el pseudocódigo es, o lo único que va a hacer nuestro programa es quedar esperando a que el usuario ingrese C. Pero nosotros no le hemos dado ninguna instrucción al usuario. Y siempre es conveniente que nosotros le demos alguna instrucción al usuario para orientarlo respecto de qué es lo que tiene que ingresar. ¿Ya? Entonces, antes de este leer, yo lo que voy a hacer es agregar un escribir. ¿Ya? La estructura escribir que me permite mostrar algo por pantalla. Entonces vamos a colocar aquí una estructura escribir que diga ingrese el capital a invertir. Ya. ¿Les hace sentido esa programación? ¿Alguna duda que les quede respecto de qué es lo que va a hacer el programa? Ya. A este paso que nosotros tenemos aquí, lo voy a escribir aquí en color verde como un comentario. Ya, el porcentaje es el símbolo de comentario. Le vamos a colocar, o sea, a ese tipo de instrucciones que en cierto modo no hacen nada dentro del programa, son opcionales. A este tipo de instrucciones le vamos a llamar interfaz de usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese comentario está directamente dirigido o está digamos, completamente ligado a orientar al usuario en cómo tiene que usar el programa. Yo le estoy diciendo qué es lo que tiene que ingresar para que el usuario no se equivoque en lo que va a ingresar. Ya vamos a leer C. De esa forma, una vez que ocurre el paso 3, la variable C ya tiene un valor asignado. ¿Ya? Entonces aquí se le asigna un valor a la variable C, el capital. Y luego, con el capital, yo puedo calcular la ganancia, que va a ser igual a la tasa de interés multiplicada por el capital invertido. ¿Ya? Entonces esta de aquí vendría siendo la ganancia en un mes. Y finalmente yo puedo colocar aquí, para mostrarle al usuario qué es lo que está obteniendo el programa, yo lo que voy a hacer es colocar aquí un escribir la ganancia luego de un mes es, G. ¿Ya? Entonces todo lo que está entre comillas es texto que va a mostrar directamente el programa y lo que está fuera de la comilla es el valor de la variable. ¿Ya? Va a mostrar la variable G, va a mostrar el valor de la variable G en conjunto con ese texto. Entonces nuestro sexto paso vendría siendo el fin. ¿Ya? Ese sería nuestro primer programa para calcular cuánto es lo que gana esta persona en un mes. ¿Dudas? Ok. Ahora, quizás también nos interesa saber cuánto es el capital final que tiene esta persona, ¿cierto? Cuánto es cuál es el capital final con el que termina esta persona. Entonces nosotros quizás podríamos agregarle aquí a nuestro programa CF
que vendría siendo el capital final, va a ser igual a la ganancia más el capital inicial. Ya, esto sería entonces la plata total que acumula la persona producto de tener su plata metida en el banco. Ya, entonces esto sería, digamos, el, el capital final luego de un mes. ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Porque nosotros, cuando lo trabajemos con varios meses, la tasa de interés se aplica sobre el capital que uno tiene después de que se aplicó el primer interés. Eso es la fórmula del interés compuesto. Entonces, ahora la tasa de interés se multiplica por este capital final y así se va actualizando la fórmula. ¿Ok? Entonces, si es que yo estoy invirtiendo plata en un banco, siempre va a ser una fórmula de interés compuesto que responde un poco a la ganancia de capital que uno tiene después del mes de inversión. Vemos cómo queda esto en diagrama de flujo y después lo recalculamos con los diferentes periodos o sea, con más periodos, ¿cierto? Más de un mes. Entonces, nuestro primer bloque va a ser el bloque de inicio, bloque redondo, ¿cierto? Que es lo siguiente que viene, flechita hacia abajo. Voy a escribir, vamos a mostrar un dato por pantalla que sea, vamos a mostrar aquí, ingrese el capital a invertir. Ingrese el capital a invertir. ¿Ok? Como esto es una salida de datos, ¿ya? Como este cuadro es un cuadro de salida de datos, lo que voy a hacer es agregarle una flechita hacia afuera. La flechita hacia afuera me va a indicar que esto lo que estoy haciendo es mostrarlo por pantalla. No es que esté recibiendo un dato del programa, sino que estoy mostrando eso por pantalla. Después, ¿qué es lo que hacía nuestro programa? Leía el valor de la variable C. Entonces, ahora es un ingreso de datos. Entonces, como es un ingreso de datos, le voy a colocar una flechita hacia adentro a nuestro diagrama de flujo. Entonces, de esa forma estoy identificando cuando sale un dato o un texto y cuando entra un dato o un texto al programa. Observen aquí que yo ya no estoy utilizando los verbos. ¿Ya? No estoy utilizando ni el escribir ni el leer, porque eso ya se está interpretando a partir de la forma del cajón que estoy utilizando en el diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces no es necesario escribir los verbos en el diagrama de flujo porque esos están previamente, digamos, predefinidos en base a la forma que tiene el cajón que estoy utilizando. Siguiente acción, ¿qué era? Calcular G. ¿Ya? Los cuadros de cálculo son cuadros rectangulares, son cuadros simples rectangulares. Entonces vamos a calcular el valor de la ganancia como el capital por el interés. ¿Ya? Entonces ahí estamos calculando cuánto es la ganancia. Y después lo que hicimos fue escribir, mostrarle el dato por pantalla de que la ganancia era G. Entonces vamos a crear otro nuevo cuadrito aquí. La ganancia luego de un mes es de G. ¿Ya? Y esto nuevamente es una salida de datos. Entonces, como es una salida de datos, le vamos a colocar una flechita hacia afuera. ¿Ok? Y aquí, simplemente, como estamos resolviendo solamente el problema de un mes, vamos a colocarle aquí fin. Ya, después nos complicamos con la fórmula del interés compuesto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? Entonces está súper clarito lo que hace el programa, ¿cierto? Ah, me falta algo. Me falta algo. Que no sé si es que alguien lo puede identificar. Me falta algo en ambos programas, en el pseudocódigo y en el diagrama de flujo. Sí, me acabo de dar cuenta que me falta. En este paso, ¿cuánto vale I? ¿Sabemos cuánto vale I? No sale, ¿cierto? No está dentro del programa.
Pero nosotros sabemos cuánto vale, ¿cierto? Sabemos que vale 2%. Entonces, en teoría, lo que nosotros deberíamos hacer es definir la variable dentro de nuestro programa. ¿Ya? Eso no, nos falta hacerlo. Vamos a agregarlo aquí, vamos a borrar estos pasos que están aquí abajo. Vamos a agregar aquí un paso intermedio que va a ser asignarle el valor a la variable. ¿Sí? Entonces, cuadro de asignación, el valor de i va a ser igual al 2%. ¿Ya? O 0.02, ustedes ahí definen cómo le van a colocar a la variable, pero tiene que estar definido cuál es su valor. Entonces ahora sí puedo calcular la ganancia como C por I, dado que ahora sí está definida la variable I, y aquí abajito coloco mi cuadro de salida de datos. No voy a volver a escribir el texto porque se van a aburrir de tanto texto, pero este de aquí, ese cuadrito de ahí lo que hace es mostrar el valor de G. Y luego viene el cuadrito de finalización. Ese entonces es un diagrama de flujo de un programa completamente secuencial. Ahora, si es que nosotros queremos calcular cuánto es la ganancia después de n meses, nos interviene la variable que nos decía, que nos decía Valentina, ¿cierto? El tiempo. Entonces ahora, en lugar de tener las variables que ya tenemos aquí involucradas, vamos a tener una variable t adicional. Entonces ahora, si queremos calcular el capital final después de n meses de invertir la plata, vamos a necesitar la variable, o después de t meses, para que se entienda mejor la variable, vamos a necesitar la variable t, que va a ser el número de meses que va a estar la plata invertida. ¿Ya? El número de meses que va a estar invertido el dinero. Y como estos créditos, o sea, como estos ahorros funcionan con la fórmula de interés compuesto, les voy a dejar aquí la formulita del interés compuesto. El capital final va a ser igual a el capital inicial multiplicado por 1 más el número el número de periodos que yo tengo. Perdón, la tasa de... la tasa de interés elevado a el t, ya que es el número de periodos que yo voy a estar invirtiendo en la plata. ¿Ya? Entonces, la ganancia se calcula como el capital final menos el capital inicial. Esto es fórmula del interés compuesto, se lo voy a dejar aquí anotado. Más fácil resolverlo con la fórmula directa. Entonces, ¿cómo funcionaría nuestro programa ahora? Vamos a tener nuevamente inicio. El segundo texto va a ser escribir, ingrese el capital inicial. ¿Ya? Después vamos a leer cuánto vale este capital inicial para que el usuario lo pueda ingresar. El cuarto paso va a ser ingresar el número de periodos de tiempo que va a estar invertido. ¿Ya? Entonces vamos a darle la instrucción al usuario primero. Escribir, ingrese el número de periodos de inversión, pongamos. Entonces vamos a tener la plata invertida 6 meses, 10 meses, 20 meses, lo que sea. ¿Ya? El usuario lo ingresa, pero nosotros tenemos que definirlo ahí mediante una variable. Entonces luego leemos la variable, ya leemos t, que t va a ser el número de meses que está invertida en el dinero. Ya, vamos a darle aquí la instrucción de que la inversión sea en meses. ¿Ya? Esto es súper importante. Muchas veces nosotros vamos a tener variables que tienen unidades. Entonces en ese caso, la unidad nosotros tenemos que asignarla en este escribir para darle la instrucción al usuario de que lo ingrese en la unidad correcta. Así que no, el usuario lo puede ingresar en días, o en horas, o en años, por ejemplo. Y en ese caso tendríamos un problema con nuestro programa. Después, le vamos a asignar la tasa de interés, ¿cierto? Que en este caso es 2% o 0.02. Y ya con eso tenemos todas las variables involucradas en nuestro programa. El capital final, entonces, lo podemos calcular como el capital inicial, que para nuestro caso, para nuestro programa, la variable C, multiplicado por 1 más I
elevado al número de periodos. Aquí lo podemos escribir con los simbolitos del computador. ¿Por qué lo hago así y por qué no lo hago con la fórmula directamente escrita a mano como la tengo aquí arriba? Porque de esa forma va a ser más fácil traducir esto cuando lo quiera convertir a un programa de computador. ¿Ya? Entonces después, paso número 8, la ganancia va a ser igual al capital final menos el capital inicial. Y después de esto, le muestro al usuario cuánto es la ganancia. Escribir, la ganancia de capital es G. ¿Ya? Y con eso finalizamos nuestro programa. Entonces aquí le podemos agregar algunos comentarios a nuestro código para que quede bien clarito qué es lo que estamos haciendo. Esta es la fórmula del interés compuesto. Este es el número de periodos. Y así sucesivamente ustedes le pueden agregar los comentarios. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, aquí estamos solamente utilizando asignaciones, escrituras y lecturas. ¿Ya? Entonces, son solamente actividades del tipo secuencial. Entonces, en este código, todas las acciones se ejecutan desde la primera hasta la última. ¿Ya? Esa es la característica de un algoritmo escrito de manera secuencial. Ya, ¿quedan dudas? Entonces me llevo la pizarra para acá. Vamos a ver si es que hay algún ejercicio más interesante dentro de esta diapositiva. Ejercicios típicos. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto de dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. ¿Ya? Analicemos este problema, resolvamos esto y después avanzamos con las estructuras, con lo que son las estructuras condicionales, ¿ya? Para que entremos en ese tema también. Entonces nos dicen, un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión. Partamos con esos primeros datos. Entonces este trabajador, su sueldo se compone de el sueldo base, ya vamos a colocarle SP, que va a ser el sueldo base, y una comisión que es el 10% de lo que pende. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle aquí también C, que va a ser esta comisión, que en este caso es el 10% de lo que vende. No sabemos cuánto es numéricamente, pero sabemos que es porcentualmente el 10% de lo que vende. ¿Ya? Ahí tenemos los primeros datos. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes. ¿Ya? Entonces, este trabajador, estas comisiones, las va a recibir a partir de las 3 ventas que realiza cada uno de los meses. Entonces vamos a tener aquí una venta 1, vamos a tener una venta 2 y vamos a tener una venta 3. Los valores de las ventas no los tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer con esos valores de las ventas? ¿O qué tendríamos que hacer con esos valores de venta en este programa? Les pregunto a ustedes. ¿Qué tipo de variables serían estos valores de venta? ¿Los puedo colocar como constantes? Si es que no conozco sus valores. Estos valores de venta que están aquí. Yo no sé cuánto valen. Depende del mes, ¿cierto? Depende de cuánto es lo que vende esta persona. Entonces, estas ventas, estos B1, B2 y B3, si es que no conozco cuánto valen, ¿puedo colocarlos como constantes dentro del programa?
Dejar el resultado expresado en función del precio de las ventas, ya, pero fíjate, Renato, que en ese caso, y voy a leer la respuesta completa para que todos lo- lo vean. Renato me dice, sí, dejar el resultado expresado en función del precio de las ventas. Ya, perfecto. Vamos a dejarlo expresado en términos expresado en términos de las ventas, ¿cierto? Entonces, la comisión, de acuerdo a lo que me comenta Renato, va a ser igual a el 10% de la suma de las ventas, ¿cierto? Ahí ustedes me comentan si es que tienen algún problema con la formulita que voy a escribir ahora, pero esto es lo que yo entiendo de lo que me dice Renato. Por la tasa de comisión, ¿cierto? Que en este caso es el 10%. Ya dejémoslo ahí como constante. Eso sirve en nuestro caso, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos cuánto es B1, B2 ni B3. Entonces, efectivamente, tenemos en este caso que podemos dejar la comisión expresada en términos de los precios de las ventas. ¿Ya? Ahora, coloquémoslo aquí, digamos que esta de aquí es la tasa. Vamos a colocarle T, porque esa de ahí es la tasa de comisión. Vamos a definir T como la tasa de comisión, que en este caso es 10%. Y vamos a resolver ese problema. Entonces, ¿qué hago con B1, B2 y B3? Si es que no conozco, si es que no los conozco, ¿qué hago con ellos? Y fíjense aquí, ¿por qué les hago la pregunta? B1, B2 y B3 no los conozco. O sea, necesito saber qué es lo que hago con esas variables. Pero la variable T sí la conozco, ¿cierto? Que la variable T sabemos que vale 0.1. Entonces de aquí hasta de aquí no la conozco. ¿Qué hago con esas? B1, B2 y B3. ¿De dónde las saco? Las asigno dentro de mi programa, así como B1 va a ser igual a 10.000. Dentro del código me refiero. Del paso 2. Diego me dice, ¿hay que pedirlas? Y la respuesta es sí, efectivamente. Cuando ustedes tienen variables de ese tipo, variables de las que ustedes desconocen los valores, normalmente hay que pedírselas al usuario. ¿Ya? Para no perder generalidad en el código, uno los deja, digamos, genéricos y se los pide al usuario. Podemos agruparlas en una B común como ventas y que sean ingresadas por el usuario. Sí, sí, también se podría hacer, Vicente. Uno podría decir, mira, ingresas la venta total, ¿cierto? Entonces el usuario tendría que tomar su calculadora, las tres ventas, sumarlas él mismo y después meterlas dentro del programa. Pero me gusta más la idea que dice Diego, ¿cierto? De pedirlas individualmente, que era lo que había comentado inicialmente. Después el programa se dedica el programa hace la pega de sumarlas entre sí para cargar la venta total. ¿Ya? Entonces se las vamos a pedir al usuario. Eso es súper importante recordarlo. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis del problema, el análisis de las variables, tenemos que definir cuáles variables se las vamos a pedir al usuario y cuáles variables van a ser constantes o cuáles van a ser variables que vamos a asignarles un valor propiamente tal. Entonces, en este caso, ya no tenemos la duda, sino que simplemente se las vamos a ir a pedir al usuario. Y como se las vamos a pedir al usuario, estas variables pasan a ser variables de entrada. ¿Ok? Esto de aquí, este t, es una constante, porque no va a cambiar. Durante todo el programa no va a cambiar. Entonces va a ser constante. ¿Y el sueldo base? ¿Qué hacemos con el sueldo base? Tenemos un número para el sueldo base en el enunciado del problema. ¿Hay algún número asociado al sueldo base?
De acuerdo al enunciado del problema, ¿tenemos cuánto vale el sueldo base o no lo tenemos? No, ¿cierto? No lo tenemos. Entonces también tendríamos que pedírselo al usuario. Ya lo que dice Renato ahí también habría que pedirlo. Ya, efectivamente. Chicos, si que hay alguna duda respecto del proceso o del problema, consulten, porque veo que están medios, no sé si es que están medios tímidos hoy día o si es que están medios confundidos respecto a lo que estamos haciendo, pero si es que tienen dudas, consulten, no hay ningún problema en, en resolver las dudas, porque justamente estas primeras clases son quizás un poco lateras para algunos, porque estamos empezando a pensar, estamos tratando de empezar a pensar como la máquina. ¿Ya? Y eso, ese proceso de tratar de pensar como humano a pensar como máquina es un poco dificultoso al principio, o puede resultar difícil al principio. Ya, entonces Renato me dice, efectivamente, el sueldo base tampoco le tenemos un número asignado, entonces también se lo vamos a pedir al usuario, por lo tanto también va a ser una variable de entrada. Entonces con eso ya tenemos el diseño de nuestro, o tenemos más o menos pensado qué es lo que va a ser nuestro programa. Vamos a pedir el sueldo base y los montos de las 3 ventas, ¿ya? Ahí vamos a tener 4 variables de entrada. Vamos a asignarle el valor a la variable t, que es una constante, y con eso vamos a calcular el sueldo total, ¿ya? Entonces, las comisiones van a ser esta formulita que está acá, y el sueldo total va a ser simplemente el sueldo base más las comisiones. ¿Ok? Entonces ese es el análisis que tenemos que hacer de este problema. Vamos programando. Vamos a hacerlo en diagrama de flujo para, para que vean ustedes que se puede partir de cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, primero, inicio. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Le íbamos a pedir al usuario 4 variables. ¿Ya? Vamos a pedirle primero que ingrese el sueldo base. Entonces vamos a decirle ingrese el sueldo base. Este de aquí es un cuadrito de salida de texto. Entonces vamos a dibujarlo así, con una flecha indicando que es un cuadro de salida. ¿Okay? Inmediatamente después voy y pido la variable SP, que va a ser el sueldo base de esta persona. Este es un cuadro de entrada de datos, entonces vamos a mostrarlo de esa manera. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle al usuario que ingrese los montos de las 3 ventas. No tenemos que crearle un texto para cada una, sino que podemos hacer un puro texto que agrupe las 3. De esta manera podríamos pensar. Ingrese los montos de las 3 ventas. ¿Ya? Entonces de esa manera la instrucción es que vamos a estar ingresando los montos de cada una de las 3 ventas. ¿Ya? Se puede especificar un poquito mejor quizá, pero de esa manera lo vamos a estar entendiendo en este momento. Me quedé sin espacio. ¿Qué hago? Vamos a utilizar un conector dentro de la página. Vamos a utilizar un conector aquí para poder seguir nuestro programa en otro lado. ¿Dónde vamos a seguir nuestro programa? Por acá. Así que vamos a crear aquí este conector para continuar nuestro programa en el lado derecho. Entonces, una vez que le doy la instrucción al usuario, voy a pedirle los 3 montos. Vamos a pedirle el monto de venta 1. ¿Ya? En realidad podríamos hacer lo siguiente. ¿Sí? No hay ningún problema con hacer esto. B1, B2 y B3. Vamos a utilizar un mismo cuadro para hacer el ingreso de datos. ¿Ya? B1, B2 y B3 son variables de entrada. Vamos a pedir las 3 al mismo tiempo, una después de la otra. ¿Ya? Separadas con comas se entiende que son 3 variables diferentes. Recordemos aquí la flechita. Después de eso, ya tengo prácticamente todas las variables. Lo único que me falta es tener mi tasa de interés o mi tasa de comisión, que es del 10%. Vamos a definirla aquí. Y con eso ya estamos en condiciones de calcular la comisión, que sería igual a la venta 1 más la venta 2 más la venta 3 multiplicado por la tasa de comisión
Y después calculamos el sueldo total como el sueldo base más la comisión. ¿Ya? Vamos a utilizar otro conector dentro de la página, conector número 2. Y vamos a seguir del lado de acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que me estaban pidiendo? El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones, entonces yo tengo que mostrarle al usuario cuántos son las comisiones y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Entonces vamos a tener que crear un cuadro de salida de datos que me muestre las comisiones y otro que me muestre el sueldo total. Vamos a agregar eso a nuestro programa. Entonces, las comisiones son, C, ¿cierto? Para mostrar el valor de las comisiones. Vamos a crear aquí este cuadrito entonces. Este es un cuadro de salida de datos, entonces vamos a colocar en la flechita hacia afuera. Y además vamos a crear otro cuadrito de salida de datos que diga el sueldo es. El sueldo total podríamos colocar. ST. ¿Ya? Y esto de aquí también es un cuadro de salida de datos. Entonces le colocamos una flechita hacia afuera para indicar que estamos mostrando datos por parte. Y con eso ya tenemos listo nuestro programa. Colocamos aquí fin. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, a modo de práctica, esto traten de armarlo en el PSInt. Descárguense ese programita, es extremadamente liviano, descárguenlo y armen este mismo programita en el PSInt para que puedan probarlo. ¿Ya? Nosotros aquí obviamente podemos probarlo, pero a mano, entre comillas, dándole valores y calculando las cosas a mano, pero el PSInt les va a permitir probarlo ejecutando. ¿Ya? Entonces esta es la serie de instrucciones que nosotros que queremos que el computador genere cuando apretemos el botón de play. Ya. Los siguientes ejercicios los van a revisar en la ayudantía. Le voy a decir a Sebastián que puedan revisar estos ejercicios, obviamente dependiendo del nivel de dificultad que ustedes deseen, que ustedes demuestren que tienen conocimiento en la ayudantía, y él va a poder va a poder ir aumentándole un poquito el nivel de dificultad a los ejercicios de ayudantía en la medida que ustedes vayan mostrando confianza en la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Traten de resolverlo de todas formas por su cuenta y después llegan a la ayudantía con los ejercicios resueltos y realizan las consultas ahí en ese momento. Avancemos un cachito con lo que son las estructuras condicionales, ¿ya? Porque las estructuras condicionales se van a dividir en dos tipos, simples y múltiples. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Estas estructuras condicionales lo que me permiten hacer es que el programa tome una decisión de por qué rama irse en el caso de que una condición se cumpla o que no se cumpla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas estructuras condicionales? Comparan una variable con otro valor para que en base al resultado de esta comparación, ¿cierto? De este operador lógico, podríamos, o de este operador, de este comparador, nosotros sigamos un curso de acción dentro del programa. ¿Ya? Entonces, si es que A es mayor a 1, hacemos esto, y si es que A es menor o igual a 1, hacemos esto otro. ¿Ya? La comparación se puede hacer con otra variable o contra una constante según se necesite. Ya vamos a ver ejemplos para permitirnos entender un poquito mejor este proceso. Ahora, tenemos dos tipos de condicionales, los simples y los múltiples. Los múltiples los vamos a definir una vez que tengamos los simples definidos. El condicional simple es esto que está aquí. Se escribe de la siguiente manera. Si se cumple esta condición, ya si aquí vamos a agregar la condición que se tiene que cumplir, entonces se realizan estas acciones. ¿Ok? Si es que la acción no se cumple, o sea, si es que la condición no se cumple, si es que la condición es falsa, las acciones que están dentro de este sí no se van a realizar. ¿Ya? Es así de simple. Simplemente esta cosa decide, si es que se cumple la condición, entonces voy a realizar estas acciones, y si es que no se cumple la condición, entonces no realizo nada.
Ya me salto el bloque de acciones que nosotros tenemos acá. Ese comportamiento se ve mucho más claro en lo que es el diagrama de flujo del condicional. ¿Ya? Y vean ustedes aquí, perdón, vean ustedes aquí, por ejemplo, nosotros vamos a avanzar de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros vamos a, el pseudocódigo o el código viene de esta manera, se enfrenta a la condición, ya digamos que nuestra condición es A mayor a 0. ¿Ya? Digamos que la condición es A mayor a 0. Y nosotros antes de entrar a este cuadro de condición le habíamos dicho que A era igual a 1. Nosotros le habíamos asignado a la variable el valor 1. Entonces, ¿es A mayor a 0? ¿Sí o no? En este caso, sí, ¿cierto? Entonces, dado que, en el ejemplo que le estoy mostrando, dado que A es mayor a 1, o sea, mayor a 0, porque es igual a 1, la condición sí se cumple, entonces voy y realizo las acciones que tenga predefinidas dentro de este cuadro de acciones. Ya aquí puede haber una o más acciones. Incluso aquí adentro pueden haber otros condicionales. ¿Ya? También podrían haber otros condicionales. Ahora, si es que el A hubiese sido menos 1, si es que la variable A hubiese sido menos 1, entonces en ese caso, esta condición no se cumple. ¿Ya? Porque la condición ¿es A mayor a 0? La pregunta es esa, ¿es A mayor a 0? Si es que la es menos 1, la condición no se cumple. Entonces, en ese caso, dado que la condición no se cumple, me voy por la rama de la derecha. Me voy hacia allá. Y fíjense ustedes el camino que toma esto. Se salta los cuadros de acciones que nosotros teníamos aquí. Entonces, esto finalmente no se realiza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que este condicional simple me permite definir si es que un cierto grupo de acciones se realiza o no se realiza, dependiendo de si la condición es verdadera o no. ¿Ya? Ojo al rombo, ¿ya? El rombo es la estructura condicional en el diagrama de flujo. Las condiciones no las debemos colocar dentro de rectángulos ni de paralelogramos, ¿ya? Estos son, ni de un, digamos, rombo del paralelogramo de entrada o salida de datos. Siempre van en el rombo, en este rombo que nosotros estamos viendo. Las estructuras condicionales dobles tienen la posibilidad de generar reacciones, pero primero, antes de entrar con las condicionales dobles, me gustaría ver un ejemplo de condicional simple. ¿Ya? Vamos a irnos a la pizarra. Entonces, creemos un pequeño código que permita definir si es que el usuario es mayor de edad. ¿Ya? Entonces, este es código mayor de edad, para que ustedes comprendan ahí cómo funciona el condicional. Código mayor de edad. Entonces, el programa le va a pedir al usuario su edad y le va a decir si es que es mayor de edad. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces vamos con el programita. Inicio. Vamos a escribir aquí para indicarle al usuario que ingrese su edad. ¿Ya? Luego el tercer paso va a ser leer la variable edad. Vamos a leer la edad del usuario, ¿cierto? El programa va a quedar esperando a que el usuario ingrese su edad. El cuarto paso va a ser entonces verificar si es que el usuario es mayor de edad o no. ¿Ya? Entonces aquí entra en juego la estructura condicional. ¿Por qué? Cuando muestro que un texto que diga el usuario es mayor de edad, solamente si es que la edad es mayor o igual a 18. ¿Ya? Vamos a programarlo de esa manera. Entonces vamos a decir aquí, si la edad es mayor o igual a 18, ¿ya? Entonces vamos a realizar la acción 5. ¿Cierto? ¿Cuál es la acción 5? Vamos a colocar aquí simplemente un escribir. El usuario es mayor de edad. ¿Ya? Este es condicional simple, lo voy a dejar aquí escrito. ¿Ok? Y vamos a finalizar el sí. ¿Ya? Cada sí tiene que estar finalizado.
Cada vez que nosotros abrimos un sí, tiene que quedar finalizado con un fin sí. ¿Ok? Eso es súper importante en el caso de los lenguajes de programación. Y el 7 es el fin general de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El programa me va a decir, ingrese su edad. Ya, yo le voy a decir aquí, mi edad es 30. Entonces, si es que la edad es 30, ¿esta condición se cumple o no se cumple? Les pregunto a ustedes. Si es que yo le doy al programa, yo le digo que la edad es 30, ¿la condición se cumple o no se cumple? Sí se cumple, ¿cierto? Sí se cumple. Que la edad es 30, si yo le digo que la edad es 30, el programa, la edad es mayor o igual a 18. Entonces, cuando la condición se cumple, se realiza esta acción que está metida aquí adentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir el programa? El usuario es mayor de edad. Me va a mostrar un texto por pantalla, me va a mostrar el usuario es mayor de edad. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Si es que yo le digo que la edad es 10, ¿qué pasa con esta condición? Si yo estoy usando el programa, ejecuto el programa, y cuando me pide la edad le digo 10. ¿La edad es mayor o igual a 18, sí o no? Y aquí espero que respondan en el chat varios, no solamente una persona. No, ¿cierto? La edad no es mayor o igual a 18. Entonces la condición no se cumple. Y cuando la condición no se cumple, súper buena pregunta, Benjamín. Súper buena pregunta. ¿Daría error? Me preguntan, ¿daría error sí o no? Simplemente, cuando yo lo programo de esta manera, el código se va a saltar las acciones que se realizan, que están dentro del sí. ¿Ya? Simplemente se salta eso. No me va a dar un error, como dice Renata, no me va a dar un error, sino que simplemente se va a saltar esas acciones y va a finalizar el código sin realizar esto. ¿Ya? Entonces, cuando la condición no se cumple, no es que me vaya a tirar un error, sino que simplemente va a decir, mira, la condición no se cumplió, entonces estas acciones que estaban metidas dentro de este sí, no las voy a realizar. Entonces el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo le ingrese una edad que sea 10, no va a hacer nada. Simplemente se va a quedar ahí, callado, no me va a decir ningún mensaje por pantalla. Y entonces, si es que la condición no se cumple, me salto la, me salto la acción 5, porque la acción 5 se realiza solamente si es que la condición se cumple, y paso hacia el fin del programa. ¿Ok? Es fome el programa, ¿cierto? ¿Qué mejora podríamos realizar? ¿Qué se les ocurriría a ustedes si es que queremos mejorar este programa? De acuerdo a lo que conversamos recién. ¿Qué mejora podríamos agregarle a este programa? Agregar otra condición, ¿cierto, Joaquín? ¿Pero para qué? ¿Para qué querrías agregarle otra condición? Un mensaje que diga que no se cumple con la condición inicial. Ya, perfecto, ¿cierto? Benjamín también, por si le da Fran en el 18, ¿cierto? Joaquín dice agregar otro camino para los que sean menores. Efectivamente, ¿cierto? Entonces, claramente el programa tiene una falencia, que es que cuando la persona es menor de edad no me dice nada. Entonces yo quizás querría que el programa me dijese, mira, el usuario es menor de edad. ¿Ya? Para poder hacer eso, uno puede agregar otra condición adicional debajo, o bien seguir el camino del si no, ¿ya? Con el condicional doble. Veamos cómo funciona el condicional doble y programamos esto rapidito. El condicional doble tiene acciones para cuando la condición es verdadera, ¿cierto? En este caso, cuando entramos por este camino, y para cuando la condición es falsa. Entonces, el condicional doble es el que me va a permitir hacer lo que ustedes me están indicando, ¿cierto? Entonces, si es que la edad, en este caso va a ser mi condición, si es que la edad es mayor o igual a 18, entonces voy a mostrar aquí que es mayor de edad, y si no, ¿cierto? ¿Qué significa el si no? Significa que la condición no se cumple, ¿ok? Eso es lo que significa si no. Si es que la condición no se cumple, voy a realizar este otro grupo de acciones.
¿ya? Y en este caso, en el programa que estamos haciendo aquí, vamos a agregarle que muestre un texto por pantalla que diga es menor de edad. ¿Ya? De esa forma vamos a tener completo el programa. El programa va a realizar alguna acción, ya sea que la edad sea mayor a 18 o menor a 18. ¿Ok? Hagámoslo con diagrama de flujo. Vamos a programar esto con un diagrama de flujo y con un pseudocódigo también, rapidito. Entonces, en el diagrama de flujo, inicio, vamos a pedirle al usuario que ingrese su edad. Esto aquí va a ir entonces un texto que va a decir ingrese su edad. Ingrese edad, lo voy a poner para hacerlo más corto. Esto es un cuadro de salida, ¿cierto? Porque estoy mostrando simplemente un texto. Y después debajito de esto viene el cuadrito donde permito ingresar la edad del usuario. ¿Ya? Entonces aquí, una vez que paso por este proceso, entro a mi cuadro de decisión. ¿Es la edad mayor o igual a 18 años? Perdón, lo voy a dibujar mejor. Edad mayor o igual a 18. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro nombre. ¿Es la edad mayor o igual a 18 años? Si es que sí, que es el que viene hacia abajo, si es que la edad es mayor o igual a 18 años, voy a mostrar aquí un texto que diga el usuario es mayor de edad. Ya vamos a mostrar este texto. Esta es una salida de datos. Y en el caso contrario, si es que la condición no se cumple, ¿ya? Vamos a mostrar otro texto que diga el usuario es menor de edad. Y esto también va a ser una salida de datos. Y con eso se finaliza nuestro programa. Entonces de aquí nosotros simplemente juntamos estas flechitas y vamos hacia el fin. Ya no me cabe ahí, quizás debería haber usado algún conector o verdad un poco más el código. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto en un pseudocódigo? Paso 1, inicio. Paso 2, escribir. Ingrese edad. Paso 3, leer edad. Paso 4, si la edad es mayor o igual a 18, entonces, paso 5, escribir el usuario es mayor de edad. Paso 6, si no, ¿cierto? El si no, yo ya no necesito decir que si no, si es que la edad es menor a 18, ¿ya? Porque el si no inmediatamente involucra el caso contrario. ¿Okay? Aquí no es necesario especificar que la edad tiene que ser menor de 18, porque el si no directamente está en el caso opuesto. Aquí ya estamos asumiendo que estamos en el caso contrario. Si no, vamos a escribir el usuario es menor de edad. ¿Ya? Fin sí y fin. ¿Ok? Entonces, ahora sí tenemos completo nuestro programa. ¿Cierto? Un tanto más completo, después podemos refinarlo un poco más para definir otro rango etario, pero en este caso está funcionando mejor nuestro programa. Entonces, si es que ahora le ingresamos una edad de 10 años, esta acción no se va a realizar, ¿cierto? Vamos a saltarnos la acción 5, porque la condición no se está cumpliendo, la condición está resultando ser falsa. ¿Ya? Como la condición es falsa, no se realiza esto, pero el si no resulta ser verdadero. ¿Ya? Porque el si no, recuerden que verifica la condición contraria. Entonces, como el si no es verdadero, ¿cierto? Siempre que esta condición sea falsa, el si no es verdadero. Como el si no es verdadero, nosotros sí realizamos esta acción. Entonces el programa me va a escribir por pantalla, el usuario es menor de edad. ¿Ya? Y con eso finalizamos el programa. Ya estamos en la hora, chicos, así que
quedo atento a las dudas que tengan. El día de mañana van a seguir trabajando sobre esto con el ayudante y les vamos a también dejar enviada la tarea. Ah, y por si acaso, la próxima semana es posible que también haya un control, ya el día miércoles, ya, pero la verdad es que no estoy tan decidido de realizar el control o no. Ya les dejo avisado el día de mañana si es que hay control o no. Tengo un nodo sobre el Maldo, ¿se lo escribo por correo? Sí, sí, ningún problema, Vicente. Por favor, me escribes esa duda por correo para poder revisarla ahí en detalle. Si quieres, la escribes ahora y yo durante la siguiente media hora te puedo estar contestando. ¿Ya? Eso, muchas gracias chicos por la asistencia. Sí, sí, ahora sí estamos más con una conexión mucho más estable. Espero que haya resultado bien la clase del día. Eh, el miércoles no tenemos clase, la 1 del día. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por avisarme, Camila. Ya, entonces el control lo vamos a hacer en 2 semanas más. Ya les dejo avisado desde ya. El control que queríamos planificar para la próxima semana queda para 2 semanas más. Ya, así que en 2 semanas más tenemos un control chiquitito de estas cosas. Gracias por el aviso, Camila. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Bueno, hay algunos reclamos por el control 1, eso lo tengo que revisar, así que sobre eso lo voy a estar revisando esta semana, ya para que quede ahí clarito. ¿Ok? Vamos a dejar de grabar y con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Muchas gracias por la participación, chicos. Estudien,